Educación otorga permanencia para 1.519 maestros. Vuelve a tildar de irresponsables a los legisladores que evitaron la llegada del IVA. 40 organizaciones se unen y exigen al Departamento de Transportación evitar la llegada de Uber. Hacienda amenaza con confirmar propiedades a los deudores. Presidente de Estados Unidos pide no olvidar tragedia de Hiroshima. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar Marrero. Buenas noches, José Ángel. Gracias por sintonizarnos. Vamos a las noticias. 1.519 maestros transitorios del Departamento de Educación recibieron este viernes la noticia de su permanencia para el próximo semestre. Esta es nuestra noticia del día. Noticia del día. Son cientos de maestros que todos los años pasan por el mismo proceso para ser reclutados por el Departamento de Educación. La idea es que se contraten todos los años maestros transitorios, evitando que en una misma posición un maestro logre 2 años consecutivos. Con esa cláusula, el departamento ha evitado otorgarle permanencia a 1.519 maestros, pero el gobernador Alejandro García Padilla en una conferencia de prensa frente a estos educadores les anunció que ya son permanentes. Y luego pregunté, ¿cuánto nos cuesta el proceso? Pues mire, descubrimos lo siguiente. Un poco más de 1.500 maestros transitorios que se iban a volver a contratar como maestros transitorios cumplían con todos los requisitos. Hoy les anuncio que se les va a nombrar como maestros permanentes del Departamento de Educación de Puerto Rico. Según el gobernador, en vez de hacerle un gasto a la agencia, lo que estaría provocando son ahorros. Va a haber gente diciendo que cómo es posible que lo hagamos en momentos de crisis porque no les dio la gana de escuchar que esto representa un ahorro para el gobierno y además les permite a ustedes tener certeza sobre sus vidas y siendo empleados permanentes pueden comprar su casa, pagar su carro. Mientras que la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes insistía que hace falta mucho para contar con un sistema educativo que funcione. Desde mi trabajo como representante y como presidenta de la Comisión de Educación para el Fomento de las Artes y la Cultura, he tenido el enorme privilegio de trabajar gran cantidad de iniciativas legislativas e investigaciones relacionadas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Si algo me ha reafirmado esta experiencia es que se necesita un tipo muy particular de persona para ser educador. Por sobre todas las cosas, se necesita perseverancia desde la esperanza y desde el amor. Mientras que el secretario de Educación resaltaba los logros que supuestamente ha tenido el sistema educativo. Un aumento de 142 estudiantes de excelencia más académica si los comparamos con el año pasado y unos 492 comparados con el año 2010. Un incremento de 33,000 estudiantes más tomando gratuitamente el College Board en comparación con el 2012. Un alza en la cifra de estudiantes que solicitan y son admitidos en la Universidad de Puerto Rico, superando en este renglón a la escuela privada. Eso gracias al trabajo también de todos y cada uno de ustedes, maestros y maestras, y al compromiso de nuestros estudiantes. Por otro lado, el secretario señaló que solo 8 escuelas serán cerradas en el próximo año escolar y 30 tendrán una reestructuración administrativa. Esa consolidación está dividida en 2 fases. Consolidación, unas 8 escuelas que se cierran y otras 30 que son consolidación administrativa, o sea que van a compartir recursos de manera de poder atender el impacto fiscal que tiene cada escuela. En todo este proceso se toma en consideración esa información que usted está preguntando. Por eso es que cuando se habla de los que cualifican, pues hay más maestros transitorios. Contratamos los que cualifican, los que cumplen con la ley y los que necesitamos. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13.
Gobierno. El gobernador volvió a tildar de irresponsable el proceder de los senadores y representantes que lograron pasar por encima del veto que dio la medida que hubiera establecido el impuesto al valor añadido. Aún no puede quitarse la espina que sus legisladores del Partido Popular Democrático, junto a otros legisladores, fueran por encima a su veto a una pieza legislativa que buscaba evitar la llegada del IVA y la eliminación del B2B. Que un mismo legislador diga, yo me opongo a la Junta de Control Fiscal y le pasara por encima el veto en un proyecto de recaudo a unos días de que empiece ese recaudo, es lo que ha hecho que algunas personas digan que Puerto Rico necesita una Junta de Control Fiscal. Eso es precisamente, porque no dice, eliminaron un recaudo y no dice de dónde van a salir los chavos. Eso no fue responsable, no lo fue. Y es que según el gobernador Alejandro García Padilla, aún se desconoce de dónde se harán recortes para poder lograr los recaudos que proponía con dicho cambio. Por otro lado, insinuó que una de las partidas que podría tener una reducción podría ser el presupuesto de la legislatura. Yo estoy seguro que en la Asamblea Legislativa van a poder atender a los maestros de educación especial que no le hayamos podido pagar. Ahí había 11 millones de dólares que no vamos a recibir. 11 millones. Y ellos decidieron derogarlo sin decirle dónde van a salir los chavos. Quizás los legisladores los reducen del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Quizás debe ser del presupuesto del Capitolio. Desde San Juan, Irán Delgado Vélez, José Ángel Cordero, Noticias 13. Política. El representante de la Cámara, César Hernández Alfonso, catalogó al comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, como el comisionado de las dos caras, debido a sus cambios constantes de posición sobre el tema de la Junta de Control Fiscal, aprobada en el Pleno del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal. Podemos definirlo, que las posturas de Pedro Pierluisi han sido como el carrito del gas, va para adelante y va para atrás, nunca ha sido consistente en sus planteamientos sobre la Junta, así que es muy lamentable y eso lo podemos nosotros ver definitivamente dentro de sus posturas. Ya en el mes de julio del 2014, Puerto Rico está en quiebra y radica el proyecto HR 870 en ese momento, en julio del 2014. Luego de esa fecha nos dice que la deuda es pagable, Puerto Rico no está en quiebra. Ya un año después comienzan las posturas del comisionado residente a convertirse en posturas acomodaticias sobre lo que es y lo que él pretende que será la Junta de Control y su desempeño tan nefasto en Washington. Ya en los próximos meses, luego de esas expresiones, dice que hay que respetar a Puerto Rico y dice un no rotundo a la Junta. O sea, estamos hablando de un comisionado residente que va desde la negación hasta la sumisión. Luego, ya comienza en el 2016 a cambiar sus posturas. Y ya está hablando que está dispuesto a apoyar una Junta de Control Fiscal. El mismo que radica un proyecto años antes para delimitar otros aspectos totalmente contrarios a lo que son y lo que se aprobaron en ese proyecto de la Junta. Agenda. Más de 40 organizaciones de transportación pública del país exigieron el viernes al gobernador Alejandro García Padilla y al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres, dejen sin efecto el llamado reglamento del sistema de transportación con vehículos privados como Uber. Veamos el informe. Los reclamos en contra de la entrada de Uber a la isla continúan. Hoy camioneros, taxistas y organizaciones de transportación pública del país expresaron nuevamente su rechazo y exigieron al gobernador Alejandro García Padilla y al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Miguel Torres, detengan el reglamento del sistema de transportación con vehículos privados. ¿Con qué moral el gobernador de Puerto Rico puede apoyar a Uber? ¿Con qué moral este secretario de Transportación y Obras Públicas pueden apoyar a Uber? ¿Con qué moral puede apoyar a Uber la Comisión de Servicios Públicos?
si cuando juraron ante Dios y en la Biblia de defender las leyes del Estado Libre Asociado, juraron meterle mano a los violadores de la ley. Y estos violadores de la ley Uber, que en este momento en todo el mundo y en la América Latina están siendo sacados violentamente, nosotros los vamos a sacar legalmente, violentamente, y entonces vienen con este mangovito ahora a querer perjudicar a los taxis, a las excursiones, a los porteadores públicos, es fatal para ellos. Por otro lado, el presidente de la Federación de Taxistas, Juan de León, explicó que la entrada de Uber perjudicará grandemente a los transportistas del país. Y lo que estas compañías pretenden es no cumplir con esto, llevando a un servicio mediocre que atenta contra la seguridad, porque te voy a dar un ejemplo. Los compañeros aquí nosotros cumplimos con el CRIM, con Hacienda, con Asume, y esta gente no tiene ningún tipo de requerimiento. Y lo más importante, pruebas de dopaje, curso choferil, riesgo choferil. O sea, esto es una competencia completamente desleal. Y déjeme decirle que el día 1 que esta gente comiencen a operar ilegalmente, es el día 1 que ningún sector de transportación se dejará regular ni fiscalizar por ninguna agencia. Durante la reunión, los representantes de taxistas, grueros y camioneros acordaron desde el momento en que entre esta empresa a la isla, combatir con todos los recursos a todos los niveles. Por último, las organizaciones y representantes exhortaron a la ciudadanía a unirse a sus reclamos el 31 de mayo, día en que se celebrará una magna concentración frente a las oficinas centrales de la agencia gubernamental. Reportando desde San Juan para Noticias 3, Irán Delgado y Yarimar Marrero. Amigos, a regreso en Noticias 13, Hacienda amenaza con confiscar propiedades a los deudores de dicha agencia. Y presidente de Estados Unidos pide no olvidar tragedia de Hiroshima. Además, retomamos un interesante tema. Ya va más de 30 años en la cárcel. Hay una marcha 100 por 35 por Oscar. Así Le contamos cuando regresemos aquí en Noticias 13. No se retire, regresamos en un instante. Recuerde que somos el canal de la familia. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR.